En punto de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página, recordándoles que mi compañero Gabriel López está conversando con el diputado de Acción Democrática, Edgar Zambrano. Vamos a iniciar de inmediato con sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, que son muchísimos además. Iniciamos con el señor Jesús Eduardo Jaime, diputado Zambrano. El diputado Zambrano habla solo en televisión. ¿Por qué en la Asamblea van casi 5 años y no ha tomado la palabra? Esa es la lucha por sus seguidores. Le preguntan, ¿qué le responde? Bueno, al señor interesado por mi participación en el Parlamento, debo decirle que yo soy el coordinador de la bancada de la Mesa de la Unidad en ese poder legislativo y mis actuaciones corresponden a coordinar la participación de los parlamentarios de las distintas bancadas que hacen vida en la Mesa de la Unidad. Pero sin embargo, si revisa el día de debates de la Asamblea Nacional, pues allí encontrará las intervenciones necesarias para poder transmitirle a los venezolanos y a mis electores el trabajo que estamos realizando, pero también las misiones que nos ha encomendado la Mesa de la Unidad Democrática y las misiones que la propia coordinación parlamentaria nos endosa como jefe de esa bancada en el Parlamento Nacional. Diputado, el señor Julio Quijada le pregunta, ¿por qué tanta resistencia al liderazgo fuera de Acción Democrática y COPEI? Por sus errores en el pasado, el chavismo llegó al poder. ¿Qué le contesta? No hay absolutamente ninguna pretensión de ignorar algún tipo de liderazgo. La Mesa de la Unidad está conformada por 27 organizaciones políticas de carácter nacional. Allí está más del 90% de la pluralidad política del país, de manera que el liderazgo de la sociedad democrática venezolana está allí, en la Mesa de la Unidad Democrática, y existen los diferentes factores que fuera de la mesa tienen perfectamente el derecho de actuar bajo su responsabilidad al margen de la Mesa de la Unidad. El señor Simeón Calamaris le comenta, no diga que no importa, diputado, porque hay gente humilde que no entiende y se va a confundir. ¿Por qué avalan eso? Se refiere, asumimos, a la ubicación de otra tarjeta con la palabra unidad. Bueno, allí está la responsabilidad de la mesa, de la propia comisión electoral, pero de todos los actores políticos del país, de todos los partidos, en una campaña dirigida a educar a nuestros electores dónde está la tarjeta de la Mesa de la Unidad, la tarjeta de la MUD, la tarjeta de la manita. Y hemos dicho, los procesos electorales se ganan con votos. Y en este momento, todos los sectores de la sociedad venezolana, desde los más populares hasta los más encopetados, por llamarlos de alguna manera, están perfectamente conscientes de que hay que realizar un cambio en el país, y el cambio va a ser votando a través de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. No hay otra tarjeta, la Mesa de la Unidad Democrática. Por acá le comenta el señor, o le pregunta el señor Julio Ramos al diputado Edgar Zambrano, le permitieron a Un Nuevo Tiempo lanzarse con tarjeta propia, pero con voluntad popular hicieron un escándalo, porque unos sí y otros no. No, eso obedece a una estrategia de la propia Mesa de la Unidad, avalada por todos los partidos, incluyendo Voluntad Popular. De manera que dejemos que la estrategia tenga su fin último y permitámosle a quienes están dirigiendo dentro de la mesa la estrategia electoral, desarrollar esa estrategia que, de acuerdo a nosotros como partido político, como Acción Democrática, es perfectamente válida. Diputado, por razones de tiempo me voy a permitir leerle un comentario más del señor Gerardo Rodríguez. Candidato, aproveche el tiempo, diga qué proyecto tienen para el rescate del país. El proyecto de país es uno solo, reconstruir el país. El país está destruido y la obligación desde el Parlamento, con una mayoría que configure las 2/3 partes del cuerpo legislativo, es reconstruir a Venezuela con el proceso de formación de leyes que garanticen seguridad jurídica, atraer las inversiones foráneas, estimular las inversiones del capital nacional, rescatar los parques industriales de toda Venezuela que se ha convertido en una chatarra, crear seguridad jurídica para que el país se enrumbe por los senderos del crecimiento y del desarrollo. Esa es la obligación de una bancada mayoritaria que vamos a constituir y que nos van a ayudar a constituir todos los venezolanos votando mayoritariamente el próximo 6 de diciembre. Y como dije anteriormente, la cola mayor, la cola más grande que va a existir en Venezuela va a ser la cola del 6 de diciembre, cuando los venezolanos le pasen examen, cuando los venezolanos califiquen la gestión pública de este gobierno, que como todos sabemos es un fracaso, y la mayoría del país, como lo vienen marcando los sondeos de opinión, está destinada a configurar una mayoría categórica de la sociedad democrática venezolana
en el Poder Legislativo. Nos quedan pocos segundos para despedir la entrevista, diputado Zambrano, pero usted se manifiesta prácticamente convencido, plenamente convencido de que efectivamente van a lograr mayoría el próximo 6 de diciembre, lo dicen algunos estudios de opinión que usted señala también. Sin embargo, podrían verse afectados por estas candidaturas paralelas. Hace algunos minutos entrevistábamos acá mismo a Sergio Omar Calderón desde el estado Táchira, candidato de oposición, pero fuera de la mesa de la unidad. Hay candidaturas del MAS, de electores libres, es decir, candidaturas que son de oposición, pero no están a lo interno de la mesa de la unidad democrática. Toda candidatura que esté al margen de los polos que polarizan la voluntad del voto no va a tener absolutamente ningún éxito. Los candidatos postulados por el gobierno y los candidatos postulados por la oposición son los que tendrán la mayoría del cauce electoral. Repito, nosotros respetamos cualquier participación de ciudadanos venezolanos que en legítimo derecho a activar sus derechos políticos y sus garantías constitucionales opte a un cargo de elección popular, en este caso la Asamblea Nacional. Pero la polarización que existe en el país acaba con estas disidencias que no tienen ninguna repercusión en el resultado final y que no van a perjudicar la mayoría que con toda seguridad el pueblo venezolano le dará a la mesa de la unidad. Y nosotros seguimos insistiendo en el diálogo como una vía política posible para desactivar la crisis que vive el país, pero también la ley de amnistía, que es un procedimiento cívico, pacífico, constitucional y democrático que tiene antecedentes en el país y de los cuales incluso el propio presidente Chávez y muchos de los ministros, diputados y actores políticos del gobierno fueron beneficiados con medidas de este tipo por el expresidente Caldera, que son medidas constitucionales y democráticas. Diputado Zambrano, agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, candidato a la reelección por la mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara.